Dijimos uno de los temas del día, será tema de los próximos días, de las próximas semanas. En la medida que comience el operativo de vacunación para el personal docente y no docente, no habrá inconvenientes para el ciclo lectivo y su presencialidad. Claro, todavía no hay precisiones de cuándo puede comenzar ese momento y aún así, cuando el gobierno nacional ya ha promovido la necesidad de la presencialidad, desde diversos sectores se pide la apertura de las aulas. En minutos lo dijo Gaby Nicolás Trota, el ministro de Educación. Hoy, Horacio Rodríguez Larreta, en acto en Ciudad de Buenos Aires, se refirió al respecto. Para nosotros la educación es prioridad total, lo dijimos siempre, tanto en su momento para recuperar las clases presenciales, como también dijimos que era importante recuperar algunas semanas en el verano y empezar antes, ¿no? Estamos previendo hacerlo el 17 de febrero con la mayor presencialidad posible. No hay nada más importante para nosotros que la educación y que poder volver a clases. Tenemos las escuelas preparadas, venimos trabajando en eso, tenemos los protocolos, hemos estudiado cómo ha funcionado en otras ciudades del mundo. Mira, dábamos varios ejemplos antes de otras ciudades donde, como decía Rodolfo, hay ciudades donde no se puede salir a las 6 de la tarde a la calle, pero no han cortado las clases. Aún en lugares donde se ha complicado la situación, no han suspendido las clases. Es prioridad total, no hay nada más importante que eso y, como siempre, vamos a buscar en base al diálogo ponernos de acuerdo. Yo asumo que debiera haber un consenso en la prioridad que hay que darle a la educación. Para nosotros no hay nada más importante, por eso es que enfatizamos tanto la necesidad de retomar las clases el 17 de febrero, pero además ya desde hoy las escuelas se han mantenido abiertas con nuestro programa de escuelas de verano, donde hay muchísimos chicos que ya están yendo a la escuela hoy, algunos que lo hacen a través de las colonias y otros lo hacen en escuelas de verano. Así que, prioridad total. Y vamos a empezar a escuchar a los distintos actores, a los distintos integrantes de esta mesa, ¿no? Por un lado, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En todo momento en la ciudad creyeron y creen que pueden retomar esas clases presenciales el 17 de febrero. Hoy parece una fecha con algún riesgo, sobre todo si escuchamos a los gremios, Gaby. Exactamente, porque los gremios lo que piden, entre otras cosas, es primero tener un protocolo claro de cómo sería esa vuelta a la presencialidad, pero también hablan de una vacunación que por ahora, como se sabe, fue solamente para el sistema de salud. Bueno, esto dijeron los gremios o los representantes una vez determinada la reunión que tuvieron hoy. Según los gremios, esta es una reunión para discutir lo que la ciudad ya decidió, y es que la vuelta a clases el 17 de febrero es una decisión tomada. Ellos nos plantearon ese escenario, que ellos van a hacer los esfuerzos para la vuelta de la totalidad de la matrícula a las escuelas. Nosotros en ese punto lo que planteamos es que la mayor parte de las escuelas no tiene condiciones de infraestructura, pero ellos están evaluando que cada docente y su grado, por ejemplo, sea una burbuja. El problema es que hay muchísimas escuelas donde los espacios de las aulas no tienen la distancia suficiente como para que se mantenga el distanciamiento social que plantean los propios protocolos, no tienen la ventilación, no tienen la suficiente cantidad de baño. Entonces, buena parte de las propuestas son impracticables en la mayoría de las escuelas de la ciudad. Tenemos, primero, la burbuja preveía 9, 10 personas. Bueno, imagínense que ahora estamos hablando de secciones completas. Esto quiere decir aumentar todas las cuadrillas de limpieza, aumentar todos los elementos de sanitización, prever toda la cuestión que tiene que ver con el personal docente que integra grupos de riesgo. Y ellos van a aplicarse a todo lo que sea educación remota, en términos remotos. Los gremios disconformes con la decisión del Ministerio de Educación porteño de dividir la reunión en dos, opinaron que las clases comenzarán en febrero si las condiciones sanitarias están dadas y si baja la curva de contagios. Por supuesto que hay consenso para empezar el 17, siempre y cuando el esquema sea serio y se respete el semáforo que indica el color verde, volvemos, amarillo, no se sabe, rojo, no volvemos. Hoy el semáforo en la ciudad de Buenos Aires está dando rojo. Hoy es imposible pensar en aulas de 30 pibes y pibas, teniendo en cuenta, nosotros conocemos las aulas de todas las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, sabemos que no están en condiciones de infraestructura como para ofrecer un esquema sanitario saludable.
Muy bien, decíamos que íbamos a escuchar a los distintos actores, Lucía, las distintas integrantes de esta discusión, que obviamente tiene un objetivo, supongo ya compartido por todos, o un punto de vista ya compartido por todos, que es la necesidad de las clases presenciales, la mejoría de las clases si son presenciales. Es lógico también que haya que establecer esos protocolos. Está en línea Nicolás Trota, el ministro de Educación de la Nación. Oportunísimo momento entonces como para hablar con él. Ministro, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Primera consulta. ¿Cuándo comenzaría, si es que hay una fecha, la campaña de vacunación al personal docente y no docente de las escuelas? Y le pregunto, ligado a esto, si está estrictamente ligado la vacunación a la presencialidad. Hemos sido claros que la vacuna es una herramienta que nos va a permitir intensificar la presencialidad en nuestras aulas, pero no es condición indispensable para la presencialidad. Y lo vemos en la experiencia que transitamos en el 2020 en más de la mitad de las provincias argentinas. ¿No? Por supuesto, también lo hemos visto en las experiencias de otros países. ¿No? Por supuesto, también somos promotores, defensores de la presencialidad, de ser conscientes que este 2021 debemos priorizar la escuela, debemos lograr que la presencialidad vuelva a ser el organizador de nuestro sistema educativo, y estamos promoviendo y estamos trabajando. En este momento estoy en la provincia de La Rioja, en reuniones en las 6 provincias del norte grande argentino, ¿no? Para que gobiernos provinciales y gobierno nacional asumamos el compromiso de la presencialidad en el inicio del ciclo lectivo, una presencialidad cuidada, con protocolos que nos permita abordar los enormes desafíos que tenemos en este momento. ¿Y de qué se tratarían esos protocolos? Imagino que uno de ellos es que hoy en día está descartada la posibilidad de que, aún con presencialidad, sea aquella presencialidad. Es decir, en el mejor de los casos, igual no hay que imaginar a todos los alumnos todos los días en las escuelas. No, hay que imaginar en nuestras grandes ciudades los protocolos que implican distanciamiento social. En algunas regiones de nuestro país, que es un país diverso, extenso, con diferentes realidades, pueden ir todos los chicos. Estoy hablando, por ejemplo, como está ocurriendo hoy en casi 20 escuelas de la Puna Catamarqueña, que tienen un régimen especial. Ahí están asistiendo todos los chicos, ¿no? Entonces, también tenemos que ver que la diversidad de realidades, ¿no?, merecen distintos enfoques y responsabilidades, pero siempre priorizando la presencialidad. ¿No? El régimen especial, por ejemplo, implica que las clases comienzan en agosto y terminan en mayo, ¿no? Por eso están hoy en clase. Ministro, buenas noches. Bueno, quería consultarle qué pasa con los docentes. Hoy escuchamos algunos docentes, algunos gremios en realidad de la ciudad de Buenos Aires, que dicen que no están dadas las condiciones y que así no volverían a la presencialidad. Si hay docentes que particularmente se niegan a volver a las aulas, ¿eso va a ser voluntario? ¿Van a poder decir, no, en una situación así, sin vacuna no vamos? ¿O cada distrito, cada jurisdicción va a poder estar obligada a decirles a los docentes, bueno, tienen que volver a las aulas? Digo, ¿puede ser algo voluntario o en caso de que una jurisdicción decida el regreso a las aulas puede obligar a los docentes a que vayan? En primera instancia, creo que es importante que reconozcamos que somos un país federal y extenso, ¿no? Y creo que yo como ministro de Educación estoy enfocado no solo en una única jurisdicción que es la Ciudad de Buenos Aires, sino en las otras 23 jurisdicciones, las 23 provincias. Tenemos que trabajar para que la presencialidad vuelva a ser de manera responsable el organizador de nuestro sistema educativo, ¿no? Y es ahí donde nosotros hemos priorizado la vacunación, como les comentaba, y va a ser un proceso que va a llevar varios meses y nos va a permitir intensificar la presencialidad. Con los protocolos, con una condición epidemiológica de base que lo permita, podemos tener un regreso a la presencialidad, y es el desafío que tenemos de cara al futuro, ¿no? Y que los docentes, ¿no?, venimos dialogando, lo he hecho en estas 6 provincias del NOA, para construir los consensos y dejar en claro nuestra mirada y nuestra postura, y esperamos, ¿no?, un regreso a la presencialidad de todos los maestros, salvo aquellos maestros, aquellos docentes que están en un grupo de riesgo, ¿no? Y estando en un grupo de riesgo los vamos a tener que eximir de la presencialidad hasta que sean vacunados, como va a ocurrir con los estudiantes, ¿no?, que están en un grupo de riesgo, porque también van a tener que sostener la educación a distancia. Pero le vuelvo sobre el tema que le consultaba Lucía. ¿La opinión de los gremios será fundamental para que ustedes tomen una decisión? No, nuestra decisión es priorizar la presencialidad, ¿no? Y venimos dialogando
con las distintas organizaciones sindicales, tanto nacionales como en cada uno de los viajes que estoy teniendo por las 24 jurisdicciones, que ya hemos recorrido 6, ¿no? Llevamos adelante el diálogo con cada una de las jurisdicciones, con cada uno de los sindicatos, ¿no? Por supuesto, para nosotros es importante escuchar la mirada de las organizaciones sindicales, no construir un espacio común, pero para nosotros la postura que tenemos es clara, ¿no? Y lo que pido es que no llevemos una discusión de un distrito a todo el territorio argentino, como muchas veces ocurre en los medios de comunicación. Está muy bien. El distrito del que estamos hablando, la ciudad de Buenos Aires, durante 2020 tuvo algún tipo de puja con Nación por temas de presencialidad, por temas de protocolo para la vuelta a las clases presenciales. Digamos, ahora la Nación, el Ministerio de Educación de la Nación, parece alineado a la postura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Es así? Hoy no tienen una diferencia en cuanto a lo que hoy Horacio Rodríguez Larreta planteó con su gobierno a los gremios. En realidad estaría alineado la mirada del jefe de gobierno de la ciudad, si él promueve un regreso a la presencialidad segura, responsable. No conozco todavía en detalle la propuesta del gobierno de la ciudad y creo que es importante que dejemos en claro, ¿no? Nosotros promovemos un regreso a la presencialidad segura y es lo que debemos recorrer, ¿no? Y yo le pido al jefe de gobierno Larreta que intensifique el diálogo con los docentes. Su gestión no se ha caracterizado por el diálogo, ¿no? Su gestión tampoco se ha caracterizado por la priorización de la inversión educativa, ¿no? Entonces creo que es fundamental, ¿no? El diálogo en todo momento y no solo dialogar con aquellos con los cuales uno comparte una mirada, sino tenemos que construir consensos y lo digo con la autoridad que nos da ser el gobierno que reinstitucionalizó la paritaria nacional docente, cuya fuerza política, la de Larreta, ¿no? Macri y Larreta, dejaron sin efecto en nuestro país. Entonces creo que tenemos que pensar en la educación entre todos y todas, construyendo consensos, pensar más en cómo logramos que nuestros chicos estén en las aulas aprendiendo, priorizando la agenda educativa y no como algunos piensan más en el marketing y en la foto. Entonces creo que es importante lo que hagamos todos en las próximas semanas para permitir que la presencialidad segura sea la realidad en nuestro país y es lo que estamos trabajando desde el gobierno nacional. ¿Considera que querer volver el 17 de febrero es el marketing, es la foto, es poner eso? No, me refiero a lo que se decía del año pasado, ¿no? Ajá. Yo he tenido grandes discusiones con el gobierno de la ciudad, porque me parece que muchas veces lo ordenaba alguna foto en vez de la discusión de fondo, y a las pruebas me remito, ¿no? A las pruebas me remito de lo que ha sido la ciudad. Lo que sí le quiero decir es que venimos trabajando porque creemos que es importante dar una respuesta a todos nuestros chicos y chicas para poder priorizar la presencialidad. Y priorizar la presencialidad también implica que sostengamos los cuidados, ¿no? Y decirle al jefe de gobierno también, ¿no? Si la escuela es importante, tenemos que ser muy cuidadosos en otras decisiones que también tiene que adoptar cada jurisdicción, y en particular la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque muchas veces se habla de la trascendencia de la escuela y después se toman decisiones, ¿no? Que implican, ¿no? Poner en riesgo muchas veces la presencialidad. Entonces, eso es lo que le pedimos al jefe de gobierno, pero permítanme decir, ¿no? Que Argentina necesita que tengamos una mirada federal. No llevemos todos los debates a 200 kilómetros cuadrados de nuestro país. No llevemos el debate de 45 millones de argentinos solo a la problemática de 3 millones de porteños y porteñas, que por supuesto hay que trabajar juntos, pero nuestro país tiene una agenda mucho más extensa que tenemos que construir entre todos y todas. Sin duda que el porteñocentrismo es uno de los grandes problemas que tiene cualquier tratamiento de una noticia en el país, el problema del cual somos también grandes protagonistas nosotros. Pero ya que estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, sigo. No, pero ustedes son la televisión pública que llega a todo el país, ¿no? Yo le quiero decir que estuve el lunes en la provincia de Salta anunciando con el gobernador Sainz el inicio de las clases el 1 de marzo. Estuve con el gobernador de una fuerza política opositora, ¿no? El gobernador Morales, anunciando en la provincia de Jujuy el regreso a la presencialidad el 17 de febrero en la primaria, 22 de febrero en la secundaria. Estuve con el gobernador Juan Mansur el miércoles anunciando la presencialidad, ¿no? A partir del 1 de octubre con el gobernador de Santiago del Estero, ¿no? El 15 de marzo con el gobernador de Catamarca Jalil, el 8 de marzo, y ahora estoy junto al gobernador Brizuela anunciando el compromiso de la máxima presencialidad segura posible a partir del 8 de marzo en la provincia de La Rioja. Eso es lo que debemos darle, creo yo, visibilidad.
¿no? El trabajo que está llevando adelante las distintas provincias para garantizar el derecho a la educación. Sin duda, y la semana pasada nosotros dejábamos bien claro en el mapa cuál es la idea de cada provincia. A propósito, habló de Jujuy, ¿hay alguna otra provincia que quiera volver el 17 a mediados de febrero? 17 de febrero, Jujuy la primaria, 22 de febrero la secundaria, 17 de febrero en el caso de Santiago del Estero, los estudiantes del último año del primario y del secundario que no han cumplido los objetivos, que han tenido menor nivel de vinculación con la escuela durante el 2020. Estamos escuchando al ministro de Educación de la Nación, hemos escuchado a funcionarios provinciales, funcionarios también de la ciudad, hemos escuchado a los gremios. Hay una pata, ministro, que es difícil escuchar por lo extensa, que es la pata de los padres. ¿Qué seguridad, qué certeza tendrán los padres? Y le pregunto a propósito, ¿ustedes tienen algún registro de cuántos chicos, pese a que podrían haber vuelto, no volvieron? Seguramente por decisión de sus padres, por temor al contagio, por temor a ese riesgo. Bueno, en todas las provincias, en las instancias de presencialidad que hemos tenido a lo largo del 2020, el regreso en ese momento fue optativo en todas las jurisdicciones. Y la realidad es que el regreso a la presencialidad fue masivo, no superó el 80% de los chicos y chicas, ¿no? Y creo que tenemos que ir construyendo una confianza social. Yo he tenido muchísimos encuentros con familias, escuchando sus temores, sus desafíos y sus problemáticas, y tenemos que sostener el diálogo con todos los actores del sistema educativo, es la responsabilidad y es la mirada que tiene nuestro gobierno y en particular el presidente. Muy bien. Aquí no habrá una fecha clave como para saber cuándo vuelve cada distrito, sino que cada distrito lo irá viendo. Cada provincia irá viendo. Es más, en cada provincia puede haber distintas decisiones de acuerdo al impacto de la pandemia. Bueno, lo que nosotros planteamos para hacer en claro, y lo estamos haciendo con todos los gobernadores, con los gobiernos provinciales, es la claridad del comienzo del ciclo lectivo que ya fue aprobado por el Consejo Federal y hoy estamos asumiendo el compromiso de gobiernos provinciales y gobierno nacional de intensificar la presencialidad. Por supuesto, es una presencialidad segura que va a estar asociada a la realidad que transitemos en cada momento, pero ese es el desafío que tenemos por delante y es nuestro compromiso. Le planteaba fundamentalmente por la provincia de Buenos Aires, tan amplia, tan distinta, tan demográficamente ocupada de manera diversa, ¿no? De acuerdo al lugar. Puede ser que la provincia de Buenos Aires no haya que analizarla como un todo, sino que haya que entender la situación de cada municipio. Ningún territorio en la Argentina puede ser tomado como un todo, que es también la definición que hemos adoptado en el marco del Consejo Federal y con todas las jurisdicciones. Nosotros ahí tenemos que lograr, ¿no?, que si hay una situación de complejidad en un territorio, departamento, comuna, distrito, ¿no?, se adopte una decisión para esa unidad política, pero no para todo el territorio, para que prioricemos la presencialidad, como ocurrió también en el 2020. En muchos distritos de la provincia de Buenos Aires existió un regreso a las clases presenciales con protocolo y en otros distritos no clases presenciales, pero sí actividades educativas no escolares, que fueron las conocidas actividades de revinculación educativa. Ministro, hace un ratito decía que, bueno, saquemos los ojos, si quiere, del porteñocentrismo y no hablemos solo de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo, esto es una apreciación personal, que además del porteñocentrismo, lo que pasa es que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires también está entrando en un año electoral y es, si quiere, uno de los distritos más fuertes a nivel oposición y pareciera que va a usar el tema de las clases, al menos por lo que uno viene viendo de los comunicados de Juntos por el Cambio y de los dirigentes de Juntos por el Cambio, va a usar el tema de las clases presenciales como bandera política este año. ¿Qué lectura hace de la posición hoy de Horacio Rodríguez Larreta y también de Mauricio Macri en cuanto a esta situación de la educación en la Argentina? Bueno, yo quiero ser claro, es que hay una mirada distinta de aquellos que son comentaristas de la realidad, los que tienen responsabilidad en la gestión de la cosa pública, ¿no? Y en eso marquemos una diferencia, ¿no? Más allá que muchas veces han compartido en la oposición decisiones que son diferentes a las que ha asumido nuestro gobierno, ¿no? Pero me parece que Mauricio Macri, antes de opinar de la educación,
¿no? Tendría que dar cuenta de por qué suspendió Conectar Igualdad, ¿no? Y explicarle a los adolescentes argentinos, a 4 millones de adolescentes argentinos que han transitado un 2020 tan complejo, no tuvieron computadoras por decisión de su gobierno, que interrumpió en el 2016 Conectar Igualdad. Y también explicar por qué su gobierno incumplió los compromisos que asumimos como sociedad a partir de la Ley de Financiamiento Educativo, porque sus 4 años de gestión se caracterizaron por la desinversión y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo. Menor inversión implica menor salario, menor formación de docentes, menor infraestructura, la ausencia de computadoras y libros en nuestras escuelas. Bueno, esa es la tragedia educativa que tenemos que revertir en una Argentina que venía golpeada antes de la pandemia y por supuesto la pandemia ha complejizado más todos los desafíos que tenemos por delante. Ministro Nicolás Trota, muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias. El ministro de Educación, en su recorrida por distintas provincias, en cada provincia hay una realidad distinta, es algo cierto. Creo que es algo que me genera ser padre de chicos en edad escolar. Es indispensable que la presencialidad. Está claro que la mejoría de las clases se dará en torno a la vuelta a la presencialidad. También considero que esta fuerza, esta frase "abran las escuelas", que me parece que se empezó a viralizar a partir de la carta de Mauricio Macri, ¿verdad? Sí. Lo considero fuera de época. No creo que sea 2021 el momento en el cual se tenga que anteponer o criticar en función de esa frase. Sí, obviamente en el 2020 el gobierno nacional no tuvo en su momento la iniciativa de volver a la presencialidad. Entendía que había un riesgo mayúsculo. Hoy se nota que hay un intento. Sí, incluso Nicolás Trota aquí acaba de decir que la opinión de los gremios será importante, pero que más allá de la opinión de los gremios, hasta ahora algunos de ellos se niegan enfáticamente, lo que va a prevalecer es la necesidad de esa presencialidad. Ojalá que pueda volver lo antes posible y para la mayor parte de los chicos posible. ¿Por qué? Porque es distinto el distrito, es distinto la provincia, es distinto el acceso. No son todas las escuelas del país las que tienen la posibilidad de darles ventilación a sus alumnos. No son todas las escuelas muy amplias de posibilitar un patio. Y hay muchos chicos que quedan rezagados. Y esos meses son perdidos, verdaderamente son perdidos. Pero nadie puede considerar, nadie puede creer que alguien quiere que esos chicos queden rezagados. Hay hoy una iniciativa distinta a la de hace algunos meses. No creo que sea este momento próspero para ese tipo de campañas. Bueno, por supuesto, Ariel, coincido en lo que decís, pero además, bueno, la carta de Macri fue una chicana política, por eso también le preguntábamos al ministro un poco el tema de la campaña que se viene para este año, una campaña electoral, todos estarán en campaña electoral y se quiere instalar una premisa en torno a la educación. Pero sí es cierto que hay un cambio de postura y hay una evolución de cómo tratamos a la pandemia en el país, así como hay una temporada de verano con protocolos, cómo se está avanzando en eso y todos fueron aprendiendo a lo que es vivir, ¿no? Sí, con la pandemia, bueno, el Ministerio de Educación Nacional ahora es muy claro en decir que la idea es regresar a la presencialidad y si bien la vacuna será importante y el inicio de vacunación a los docentes será importante, no es excluyente para que las clases comiencen de modo presencial. Eso es una frase relevante que ha dejado esta entrevista, es cierto. Y obviamente es un tema que seguirá, porque seguirá en la recorrida de las provincias. En cada provincia hay una idea distinta. De hecho, Jujuy ya se plega entonces a esa idea de Ciudad de Buenos Aires. Sí. De volver 17 de febrero por lo menos en una parte de su educación. Sí, y así ya iremos viendo la próxima semana, si querés un panorama con mayor claridad, cuando empiecen además las reuniones del Consejo Federal de Educación, donde se procura que se instalen nuevos parámetros para determinar qué jurisdicciones pueden volver a las clases presenciales de a poquito. Completo, Lucía.